What's happening, guys? Big citrus head, flavorful beer. How we doing? I'm doing good. Look at this little crew. You picking up some shop talk or what? Yo, 15 pack. Yes, sir. Now we working. We threw in 3 more. Them 3 are mine. I like that. Peor que el dolor de un parto. Peor que una quemadura. El peor dolor del mundo es el dolor de perder la salvación del alma. El dolor del parto pasa. El dolor de una pérdida se disminuye con el tiempo. Una quemadura cicatriza. Pero el dolor del infierno es eterno. No hay vuelta atrás. No hay una segunda oportunidad. Es un dolor que no para. El tormento es eterno. 24 horas. No hay misa, rezo o cualquier otra cosa que le pueda librar. Fue por ese motivo que Él vino. Por ese motivo nací, para dar testimonio de la verdad. Todos los hombres que escuchan la verdad es porque escuchan mi voz. Fue por esto que Él sufrió. Mi corazón está listo, Padre. Mi corazón está listo. ¡Con más fuerza! 7, 8, 9, 16. Fue por esto que Él derramó su sangre en la cruz. ¡Hay que tirar! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Háganlo ya! ¡Lávenla! Una cruz digna de un rey. Fue por esto que Él murió.
Y fue por esto que Él resucitó al tercer día, para darnos la oportunidad de seguirlo y obedecerlo. Él nos dio la oportunidad de perdonar a los que nos ofenden. Él nos dio la oportunidad de ser fieles a las personas con las que tenemos un compromiso. Él nos dio la oportunidad de hablar la verdad y ser sinceros para con los demás. Él nos dio la oportunidad para salir de la oscuridad de los vicios y de la prostitución. Él vino para consolar a los que lloran. Pues un recordatorio tremendo. Y yo creo que hay una pregunta ahí. ¿Qué es lo que hace a la resurrección de Cristo tan difícil de creer? ¿Sí? O sea, mucha gente dice, pero ¿cómo alguien muere y resucita? ¿Sí? Pero es muy interesante cuando nosotros vamos a la Escritura. Miremos una 1 Corintios 15, del 20 al 22. Dice la palabra, capítulo 15, versos 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, si nosotros recordamos, pues nosotros vemos, cuando miramos nosotros la Escritura, en Génesis, encontramos que por un hombre entró la muerte al mundo. ¿Sí? Jesús le dijo a Adán, mira, tú de todo lo que hay en el huerto del Edén tú puedes comer, pero si tú comes de este árbol, tú morirás. Sin embargo, Eva tuvo un diálogo con la serpiente y la serpiente le dijo que no era así, sino que iba a ser como Dios. Y no sé qué fue lo que se le alumbró en la mente de Eva, que comió. Sí, pensó que iba a ser como Dios, pero era en conocer el bien y el mal. Y entonces estaban en un estado de inocencia, pasaron a un estado de conciencia. Eso fue lo que sucedió. Pero con esa desobediencia entró la muerte al mundo, ¿sí? Y el enemigo tomó poder. Pero dice que aquí a través de la muerte de Jesús entró la vida para nosotros. O sea, la muerte entró por el lado de Adán, pero por el segundo Adán, que es Jesucristo, entró la vida para nosotros, ¿no? Por eso dice, tiene más sentido esto. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ese hombre, pues, es Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El cristianismo está basado en su totalidad en dos sucesos muy reales: la muerte y la resurrección de Jesucristo. Si Jesús nunca se hubiera levantado entre los muertos, entonces el cristianismo sería la farsa religiosa más grande que puede existir. Y sería un mito para millones de seguidores a través de los años que habríamos creído realmente en vano. Pero el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, el verso 14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. No obstante, la resurrección de Jesucristo es real y auténtica. ¿Sí? Las evidencias hablan por sí solas y vamos a ver tres hechos que comprueban la resurrección de Jesucristo. Voy a concentrarme en tres hechos. El primero, la tumba vacía. Y esta es la prueba arqueológica más grande de que Jesucristo resucitó. La arqueología es la ciencia que estudia en la antigüedad, analizando los objetos que estaban enterrados. ¿Sí? O sea, los arqueólogos van a ciertos lugares, en distintos lugares de la tierra, y miran, por ejemplo, objetos que fueron enterrados por X número de tiempo, y de acuerdo a sus investigaciones y a las comprobaciones que ellos hacen con el carbono 14 y todo, ellos saben exactamente de qué fecha es y encuentran, y hay resultados. ¿Sí? Si Jesús no se levantó de la muerte, entonces sus restos, al igual que los de las otras figuras históricas, se podrían recuperar. Sin embargo, hay un pequeño problema. Los arqueólogos no pudieron encontrarlos. Si nosotros miramos hoy en día la tumba, por ejemplo, donde está Buda, Buda murió y ahí está la tumba de Buda. Ahí están los restos de Buda. Mahatma Gandhi, por ejemplo, que es muy venerado en la India, ¿sí? Él murió. ¿Dónde murió Mahatma Gandhi? Ahí están los restos de Mahatma Gandhi, porque ellos
han muerto y han quedado en sus tumbas. Jesús murió, fue sepultado, lo pusieron en un sepulcro, pero al tercer día se levantó. Entonces nosotros podemos decir que tenemos en Jesús, tenemos el Hijo de Dios. Ahí está mostrando la evidencia de que Él dejó la tumba vacía, porque Él ha sido el único que se levantó de la muerte y que existe todavía, ¿sí? Hay gente que fue resucitada. Lázaro fue resucitado, pero Lázaro volvió a morir, ¿sí? Y vemos a una viuda que tenía a su hijo que murió y Jesús paró el cortejo fúnebre y fue y lo levantó de la muerte, ¿ok? Entonces lo resucitó, por decirlo así, ¿ok? La hija de Jairo. También encontramos en los profetas, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la tsunamita y que fue y le hizo una habitación al profeta y entonces dijo, ¿cómo podemos hacer con esta tsunamita? Entonces, no, ella tiene un marido viejo pero no tiene hijos. Entonces oraron y Dios le dio un hijo, ¿cierto? Y ese hijo después, al poco tiempo, ese hijo murió. Y entonces vinieron al profeta, mira, ¿por qué me hizo esto? Yo no estaba pidiendo hijo y tú me diste un hijo y ahorita el hijo se murió. No, tremendo, porque fue muy corta edad. Sin embargo, él fue y oró al Señor y puso las manos, el profeta, sobre el niño y el niño resucitó. Ese niño resucitó de la muerte, pero ese niño volvió a morir. Jesucristo se levantó de la tumba, dejó la tumba vacía y nunca más volvió a la tumba, ¿ok? Está vivo. Entonces, ese es un hecho histórico muy importante. Yo quiero que miremos Mateo, vamos a ver unas escrituras que es muy importante. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, vamos a leer de los versículos del 1 al 7. Dice acerca de la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces es interesante cuando uno mira por la Escritura, ¿cierto? Puede mirar por la Escritura y encuentra lo que pasó. Dice que ese ángel del Señor, ¿se acuerdan que habían puesto una gran piedra? Los judíos decían, no, porque de pronto roban el cuerpo y todo. Entonces pusieron una gran piedra y esa piedra la sellaron. Y entonces ponían unos sellos especiales con los anillos, con el anillo, ¿sí? Y dejaban un grupo de soldados cuidando esa tumba. Y ellos tenían que cuidar esa tumba, que nada pasara. Pero entonces sucedió lo que leímos ahorita acá, que vino un ángel del Señor y removió la piedra. Y dice que los guardas quedaron petrificados ahí, quedaron como muertos, ¿sí? Los guardas romanos, ¿qué hicieron? Los guardas huyeron, ¿sí? Miren lo que dice el informe que dio la guardia, aquí en versículos 11 al 15. Dice, mientras ellos iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como él les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces los soldados romanos abandonaron sus puestos en la tumba de Jesús. Y esa es una idea que es ilógica. Ellos estaban cuidando la tumba de Jesús. Un soldado romano, si el soldado romano no cumplía a cabalidad con su trabajo, lo que le habían colocado a hacer,
no era que lo corrían del trabajo, no, me corrieron del trabajo. No, es que él tenía que pagar con su propia vida, ¿sí? En este caso, los que estaban cuidando la tumba de Jesús, si ellos van donde el gobernador o donde los jefes de ellos y les dicen, mira lo que pasó, que vino un ángel, no sé qué, ya no lo tenemos, y entonces, inmediatamente ellos los mandan a fusilar. Eso es lo que hacían, la costumbre. Pero ¿qué pasó? Ellos fueron los soldados que quedaron, y ¿ahora qué hacemos? No, pues entonces fueron donde los sacerdotes y les dijeron, mira, sucedió esto, vino un ángel y pasó esto, y nosotros quedamos petrificados y no sabemos qué hacer, qué decir. Entonces dijeron, no, digas, nosotros les vamos a dar dinero y ustedes van a decir que los discípulos fueron los que se los llevaron mientras ustedes dormían. ¿Por qué están durmiendo? Una guardia no tiene que estar durmiendo, ¿cierto? Hay turnos, unos duermen y otros están despiertos. Y era un grupo grande de la guardia. Pero sencillamente fue lo que hicieron, y eso fue lo que hicieron correr, el rumor que hicieron correr entre los judíos, que eso había sucedido, ¿sí? Y entonces los sacerdotes, pues ellos tenían su influencia sobre los gobernadores y todo eso. Y dijeron, no, la culpa no es de los soldados, fue que ellos vinieron y se lo robaron, ¿ok? Pero ellos lo buscaron, ¿cierto? Por todas partes, y no lo encontraron en ningún lugar. Y es lo que el gran misterio de los arqueólogos y de todo lo que ha pasado hoy en día, que mucha gente ha encontrado muchas cosas, pero nunca se ha encontrado la tumba los restos de Jesús, porque Jesús resucitó. Esa es la gran diferencia. Entonces ahí tenemos nosotros lo que es la tumba vacía. Tenemos también las apariciones de Jesús, ¿cierto? O sea, la tumba vacía, los guardias romanos que huyeron y las apariciones de Jesús. En el Nuevo Testamento menciona por lo menos 12 apariciones en las que Jesús apareció durante un periodo de 40 días. Y es interesante que nosotros miremos, porque a veces tenemos el concepto, pero cuando uno va a la Escritura, como que le da mucho más luz. Yo quiero que miremos algunas Escrituras. Si Lore, puedes tomar una, que es Marcos 16, 9 al 11. Después el 12 y 13. Y el 14, como son seguidas. Pero primero, si quieres leer Marcos 16, 9 al 11. Sí, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Ok, después dice, Jesús aparece a 2 de sus discípulos, el 12 y el 13. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Ok, entonces, y Jesús ya le da comisión a los discípulos. Entonces, el versículo 14, si quieres. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ok, entonces fíjate que ahí estamos viendo las apariciones de Jesús, ¿cierto? En Lucas 24, si quieres leer el 13 y el 16, el 13 al 16. Dice, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno,
que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ok, fíjate que aquí aparece Camino de Emaús. Se une a ellos y es la historia que acabamos de leer, ¿cierto? Entonces apareció a otros dos. Ahora vamos a leer el 36 al 49. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ok, entonces vemos que nuevamente aparece a los discípulos. Y aquí hay otra aparición en Juan, capítulo 20, versos 19 y 20, si quieres leerlo. Juan 20, 19 y 20. 19 y 20.
Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ok, entonces fíjate, aquí aparece a los discípulos, pero no estaban todos. Ahí faltaba Tomás. Entonces, ahorita vamos a seguir en el 24 al 29, si quieres, ahí está Tomás. Pero Tomás, el 29. El 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ok, entonces vemos que, dice Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, estamos viendo las apariciones de Jesús, ¿sí? En 1 Corintios 15, verso 6 dice el apóstol Pablo, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Pero aquí vemos, por ejemplo, aquí estamos en Hechos, en el versículo 6, está hablando sobre la ascensión. Si quieres podemos leer del 6 al 11. ¿En Hechos? Sí, en Hechos. Hechos 1, del versículo 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ok, entonces fíjate que encontramos, hay por lo menos 12 citas, o sea, no tomé todas, pero hay por lo menos 12 citas donde habla de la aparición de Jesús durante ese periodo de 40 días, ¿sí? Él murió, fue crucificado, fue lo que vimos ahorita en la parte de la película, del corto video, y después de eso, Él resucitó al tercer día, ¿sí? La parte gloriosa es esa. Y después de eso estuvo durante 40 días, o sea, antes de la ascensión estuvo 40 días con los discípulos dando las instrucciones, ¿sí?
y entonces les habló sobre el bautismo del Espíritu Santo que iba a venir, que se quedara en Jerusalén. Y fue lo que él subió, ascendió al Padre y envió al Espíritu Santo. Siempre encontramos que Jesús es el bautizador con el Espíritu Santo y con fuego, ¿sí? Como decía Juan. Entonces, Juan decía, yo os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, el bautizador con el Espíritu Santo es Jesús. Y a los discípulos les dijo, mira, os conviene que yo me vaya, porque yo me voy y os voy a enviar del Padre al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, él lo envía. Entonces, vemos nosotros que aquí hay unas evidencias bíblicas. Para nosotros la parte más importante es la evidencia bíblica. Hay muchas evidencias no bíblicas. Por ejemplo, hay alguien que se llama Josefo y él estuvo haciendo investigaciones y cosas así y él habla en esa misma dirección de la resurrección de Jesús, ¿sí? Y la parte de la aparición de Jesús, porque él en sus investigaciones y todo encontró eso. Pero nosotros no nos basamos en eso, sino nos basamos en los hechos bíblicos, lo que dijeron los discípulos, lo que decía el apóstol Pablo. Mira, hay más de 500 personas que vieron a Jesús resucitado antes de la ascensión, ¿sí? Y muchos de ellos todavía viven, unos ya murieron, pero otros todavía están vivos en la época que estaba el apóstol Pablo, ¿sí? Que fue años después de la ascensión de Jesús. Entonces, nosotros encontramos que la doctrina de Cristo sigue siendo la piedra angular y sigue invicta después de siglos de recibir ataques de muchos filósofos importantísimos del mundo. Pero hay algo que ellos no han podido descubrir, es el significado de la resurrección. Y eso cómo nos afecta a nosotros hoy en día. Entonces vimos tres aspectos, ¿cierto? Vimos el aspecto de que la tumba estaba vacía. Vimos el aspecto de que los guardias romanos huyeron del lugar. Y tenemos otra evidencia que son las apariciones de Jesús. Ahora la parte importante es esa resurrección de Jesucristo. ¿Qué nos garantiza a nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros como cristianos? Que es muy importante. Entonces voy a tomar otras tres cosas. Primero, nos garantiza nuestra salvación. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿cierto? Entonces es algo que nosotros hicimos. La salvación cristiana depende de la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo estuviera muerto, entonces nuestra fe y nuestra esperanza estarían enterradas juntamente con Él. Jesús muerto no puede salvar a nadie, porque sería contradictorio a su deidad, ¿sí? A lo que él se ha hablado. Toda la crucifixión, como la resurrección de Jesús completa, es lo que forma la obra redentora, lo que Él hizo. O sea, Él murió, recibió todo el peso de nuestro pecado en la cruz del Calvario, murió, fue sepultado, pero Él resucitó. Si no hubiera resucitado, hubiera sido como incompleto, porque hubiera sido como los otros líderes, ¿cierto? Todos los otros líderes, como decíamos ahorita, Buda, Mahatma Gandhi, todos murieron, pero están en sus tumbas. Pero la gran diferencia es que Jesús resucitó al tercer día. Y con eso completó esa obra redentora que Él vino a hacer para nosotros. Entonces, las palabras no pueden haber, en otras palabras, no puede haber salvación sin la resurrección de Jesucristo. O sea, la resurrección de Jesucristo es tan importante para nosotros como cristianos porque eso es lo que garantiza nuestra salvación. Segundo, nos otorga justificación. Romanos 4:25 dice, por el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo que hizo Jesucristo para nosotros con su resurrección es lo que completa esa obra redentora, como dije anteriormente, para nosotros. ¿Sí? O sea, ahí es donde estamos nosotros identificados con Cristo. ¿Sí? Por eso cuando nosotros hablamos del bautismo cristiano, en el bautismo cristiano hay una identificación con Cristo. ¿Sí? Cuando la persona que va a ser bautizada entra en el agua, está muriendo a su vida natural, a su antiguo hombre, está muriendo y está siendo sepultado. Y cuando sale del agua es cuando resucita, ¿cierto? Resucita a una nueva vida. Cuando nosotros llegamos a Cristo, pasamos de la oscuridad de las tinieblas, del reino de tinieblas al reino de luz. Y el bautismo está significando eso, una muerte a nuestra vida anterior, ¿sí? Y una resurrección a una vida nueva. Y es lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eso fue el pasado. El pasado fue enterrado. Ya la obra redentora que Jesús hizo para nosotros nos libra a nosotros, nos limpia a nosotros de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de todo lo que habíamos hecho mal, ¿sí? Y Él, a través de Cristo, a través de la fe en Cristo Jesús, de lo que Él hizo, confesándolo con nuestra boca y creyéndolo en nuestro corazón, nosotros somos salvos. Y su resurrección es una evidencia que nosotros también la seguimos, que resucitamos a un nuevo estilo de vida. Pero no se queda solamente ahí. Es interesante que nosotros, miremos un poquito acá.
El término justificado no es una palabra que escuchamos en las conversaciones cotidianas, ni siquiera entre los cristianos. Sin embargo, fue un dilema que sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo nunca pudieron resolver, ¿cierto? Solamente fue la muerte y la resurrección de Jesucristo la que pudo resolver para nosotros la salvación completa. Romanos 3:23, el 25 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En resumen, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, el juicio de Dios que tenía que venir sobre nosotros vino sobre Cristo. ¿Sí? Nosotros estábamos inevitablemente destinados al castigo, porque eso es el resultado. ¿Sí? Dios es un Dios justo y lo que nosotros merecíamos era el castigo. La justificación ilustra la manera en que los pecadores son hechos justos delante de Dios solo por la gracia, solo a través de la fe y solo gracias a Jesucristo. Jesús volvió a la vida para que las almas no merecedoras, incluyéndonos a nosotros, fuésemos herederos de la vida eterna. Entonces, fíjate que es interesante porque encontramos aquí una primera cosa, y es que la resurrección de Jesucristo garantiza nuestra salvación. Somos salvos, ¿sí? Por lo cual no hay un castigo, lo que nosotros veíamos el castigo eterno, ¿sí? Nosotros somos librados del castigo eterno. Nos otorga justificación, somos justificados a través de la sangre de Jesús, ¿sí? A través de la fe, creyendo. No es algo que nosotros tenemos que hacer por obras, que yo tengo que hacer esto y hacer lo otro. No es eso. Las obras para el cristiano nacido de nuevo, por decirlo de esa manera, son el resultado de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y somos salvos. Entonces eso ya queda ese capítulo cerrado. Pero de ahí en adelante empieza un caminar que vamos a cambiar. O sea, viene un estilo de vida nueva para nosotros. Vamos a permitir que lo que Dios habla en nuestro corazón, empiezan a haber cambios en nuestra vida. Entonces, si éramos orgullosos, ya vamos a dejar el orgullo. Ya vamos a aprender a ser humildes. Si éramos altivos, Dios trae esa humildad sobre nuestro corazón, ¿sí? Si éramos impacientes, Dios pone esa paciencia. Entonces, dentro de ese caminar, ya una vez salvos, entonces empezamos a obrar, a hacer obras dignas de arrepentimiento. Empezamos a caminar en una dirección nueva. Dios empieza a poner compasión en nuestro corazón. Entonces ya miramos a otras personas que están sufriendo y están en necesidad. ¿Por qué? Porque Dios pone ese dolor en nuestro corazón, ¿sí? Entonces es la obra que Dios hace. O sea, las obras que nosotros hacemos son las obras que Dios programó desde antes que nosotros estuviéramos aquí en este mundo, ¿cierto? Pero para que nosotros anduviésemos en esas obras. Entonces Dios las programó, pero no son en ningún momento, y eso es muy, muy importante que nosotros lo entendamos, eso no nos añade a nuestra salvación. Nuestra salvación es por fe y es por gracia a través de la justificación que tenemos en Cristo Jesús. Lo que Él hizo es completo, no le faltó absolutamente nada, ¿sí? De ahí en adelante nosotros caminamos y tenemos obras en nuestra vida, obras que están mostrando un testimonio de vida, de que Jesús está en nuestro corazón, ¿sí? El que era borracho ya no es borracho, gloria a Dios. El que era ladrón ya no es ladrón. El que era fornicario ya no es fornicario. El que era adúltero ya no es adúltero, ¿sí? ¿Por qué? Porque entró en un nuevo cambio de vida. Fue justificado de esa vida y esa manera de vivir anterior para empezar a caminar en un estilo de vida diferente, que es el que Dios nos ha dado, ¿sí? En nueva vida. Entonces estamos caminando. Y algo muy importante, nos garantiza nuestra resurrección. Podemos decir con toda seguridad que todo lo que creemos está fundamentado en la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Esa resurrección de Jesucristo nos afecta a nosotros mismos, porque nosotros también vamos a ser resucitados. El apóstol Pablo habló muy claramente en 1 Tesalonicenses, y creo que si lo quieres, lo tienes ahí, 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 17, si lo quieres leer, por favor. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 14 al 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Fíjate que hay algo interesante que dice aquí. Dice que los muertos en Cristo, en la venida de Cristo, dice cuando Jesús viene, los muertos de Cristo resucitarán primero, hablando del rapto. Los que están muertos en Cristo, si nosotros estamos muertos, vamos a resucitar. Si estamos vivos, después de que los que murieron primero van a resucitar y enseguida vamos a salir nosotros, ¿sí? Entonces es una bendición porque nos está hablando de resurrección, es como nuestra ascensión, en otras palabras, ¿cierto? Una resurrección y una ascensión, porque la ascensión es subir, ascender, ¿cierto? Y eso es lo que está pasando. Entonces fíjate que lo que Cristo hizo nos marca a nosotros y es muy importante que nosotros podamos tener ese entendimiento, ¿sí? Que lo que Jesús hizo por nosotros, nuestra justificación y lo que nosotros ganamos a través de su resurrección es que nosotros vamos a ser resucitados también. Nosotros vamos a morir, pero Dios habla para nosotros de una resurrección, a una vida nueva. Y lo que está hablando en este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 17, es eso, que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos ascenderemos con el Señor en el aire. Ahora, hay mucha gente que nos está, o hay personas que nos están escuchando por el internet, y yo creo que es muy importante que ustedes puedan tomar una decisión hoy en día. Tal vez tú has oído hablar de Jesús, tal vez tú tienes una gratitud hacia Jesús por muchas cosas que está haciendo tu vida, pero la pregunta importante y definitiva en este día es, ¿tú has recibido a Jesús en tu corazón? ¿Tú has invitado a que Jesús entre en tu vida, en tu corazón, para tener una comunión contigo? Fíjate que lo que dice aquí es que a través de lo que Jesús hizo, nosotros somos justificados, pero hay un pasaje que está en Romanos 10:9 que dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Y la salvación es eso. Si tú nunca lo has hecho, pero tú en esta mañana, tú sientes ese deseo, hoy es un día precioso, es un día de resurrección, un día donde para nosotros como cristianos es un día glorioso. Si tú ahí donde estás nunca has recibido a Jesús en tu corazón y quieres hacerlo en esta mañana, este es un momento preciso. Hoy es el día de salvación para ti. Yo te invito a que tú repitas conmigo esta oración que te voy a guiar. Y ahí donde estás puedes cerrar tus ojos o puedes hacerlo con tus ojos abiertos. Puedes decirle al Señor, Padre Celestial, te doy gracias en este momento porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí. Yo creo de todo corazón que tú le levantaste de los muertos, que Él resucitó al tercer día como hemos escuchado en esta enseñanza, en esta predicación. Dios, yo quiero que tú me limpies de todos mis pecados que he cometido hasta el día de hoy. Y yo quiero empezar a tener esa comunión y esa relación con tu Hijo Jesucristo. Yo creo que la obra que Él hizo por mí en la cruz del Calvario es efectiva para mí y yo la tomo, la recibo y yo lo invito a que sea mi Señor y mi Salvador. Perdóname todos mis pecados que he cometido hasta el día de hoy y quiero caminar contigo, Jesús, de hoy en adelante. Amén. Si tú lo has hecho, no lo hayas hecho antes, pero hoy lo hiciste, yo te felicito porque tú tienes entrada en el reino de los cielos. Si tú murieras en los próximos días, no tendrías ningún dolor, ningún temor de que no ibas a estar en la presencia de Dios, sino que en el momento que tú cierres tus ojos en esa tierra, tú lo vas a abrir en la presencia del Señor. Vas a ver al Señor. Tienes una seguridad de salvación. No hay un lugar de tormento para ti. Hay un lugar de alegría y de gozo delante del Señor. Gloria a Dios. Te felicito por esa decisión que tú has hecho. Y quiero terminar con Romanos 1:4 que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo fue crucificado porque los judíos lo acusaron de blasfemar al asegurar ser Hijo de Dios. La resurrección de entre los muertos, por lo tanto, es una prueba absoluta de que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Amén. Yo te invito a que oremos en este momento. Señor, te damos gracias porque tú eres precioso y maravilloso para nosotros, Señor. Gracias porque podemos entender este hermoso pasaje, Señor, esos hermosos pasajes que tú nos has hablado en el día de hoy, que nos hablan sobre la resurrección de Jesucristo. Gracias, Dios, porque hoy es un día glorioso para nosotros. Hace casi 2000 años que tú resucitaste, dejaste la tumba vacía. No hubo muerte que te pudiera detener, Señor, sino que tú te levantaste. Y gracias porque tú estuviste y te mostraste durante 40 días a tus discípulos, diste instrucciones a la iglesia,
dejaste la gran comisión y ascendiste al cielo, Señor, para enviarnos tu Santo Espíritu. Gracias por tu Santo Espíritu que nos acompaña en este día. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener corazones dispuestos siempre, Dios, y a entender que lo que tú quieres y lo que tú tienes para nosotros es lo mejor, a ser agradecidos y a entender esta bendición tan maravillosa que tú nos has dado de poder tener comunión e intimidad contigo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y te bendecimos a ti, ese Dios verdadero y maravilloso. Amén. Amén.